Muy buen día, buena noche, buena tarde, cualquiera que sea el caso, en su lugar, en su localidad, cuando reciba este mensaje. Una bendición estar con ustedes de nuevo acá desde nuestro hogar. Eh, Retomamos de nuevo las enseñanzas, los comentarios de Sila sobre Bereshit y el Génesis. Hemos estado abordando una serie de temas y de mensajes con respecto de las relaciones interfamiliares. El Génesis, el Bereshit, contiene el mejor, más efectivo manual de relaciones interpersonales en la historia. En ninguna otra parte va a encontrar usted un manual para relaciones interpersonales tan perfecto, tan efectivo, que basta con solo dedicar unos momentos a la oración y a la investigación de la palabra de Dios. Y a través del Espíritu Santo usted podrá descubrir en ese libro joyas de interpretación y enseñanza. Hemos abordado desde la elección de la pareja, ¿verdad? Hasta ahora vamos a hablar un poco acerca ya del hogar. Y dice en las traducciones modernas, ¿verdad? Y libres, dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará pues el hombre a su padre y a su madre y servirá a su mujer. Y este párrafo, por la parcial traducción del hebreo bíblico, pierde en nuestras traducciones, pierde detalles tan importantes, tan necesarios para entender y aplicar en la vida diaria del hogar, de la pareja, de la familia. Vamos a leer y vamos a analizar desde el hebreo bíblico todos los detalles y el verbo asab, que es el cual ha sido traducido como dejará, dejar, ¿verdad? El verbo dejar. Vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. Y no se pierda, no se levante de su silla, siéntese, tome una libreta de notas y disfrute de esta enseñanza en la palabra de Dios. Leamos pues en la palabra de Dios. Abra sus Biblias. Entonces vamos al capítulo 2, verso 24 del Génesis, Bereshit. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea, un solo interés, un propósito, una meta, un proyecto, un sueño y un deseo. No más dos, sino una carne. Bien, en este verso, el verbo hebreo en cuestión es asab. Asab, y es muy, pero muy parecido como suena también la palabra amor, ahab, en hebreo. Yo le explico después por qué es ese detalle, ¿ok? En realidad, el verbo asab implica principalmente la responsabilidad de los hijos hacia los padres, a sus padres ancianos. Debería haber sido traducido correctamente como restituir o restitución. El hombre restituirá a su padre y a su madre. Restituir, significando restituir. Asab es un verbo que principalmente implica la acción de restituir algo, de restaurar algo, recompensar o compensar monetariamente a alguien por un trabajo o una obra hecha en el pasado. Dejará a su padre y a su madre es una forma de traducción que destroza totalmente la idea o intención del texto original en hebreo. Pero antes de completar ese análisis, veamos como un trasfondo en este delicado tema algunos componentes dignos de atención crítica, dignos de su atención. ¿Okay? Déjeme comenzar con el siguiente estatuto o consideración o análisis, como usted lo considere. ¿Cuánto cuesta criar a una hija o un hijo? ¿Se ha puesto usted a pensar alguna vez cuánto cuesta criar a un niño o una niña? Si usted pudiera calcular cuánto dinero se invierte en la crianza de los hijos, se sorprendería de los números que esto revela. El año pasado, según un estudio publicado en agosto
por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, dice que el costo promedio de criar a un niño desde el nacimiento hasta los 17 años en aquel país es de $221,000. $221,000 hasta los 17 años. Y eso es sin incluir educación universitaria, ¿ok? Sin incluir, si usted lo manda a la universidad es otra cosa. Se dice que durante el primer año de vida en tu bebé puede gastar hasta cerca de $10,000 en Estados Unidos. Yo considero que eso está equivocado, porque fíjese usted que por lo menos para el día en que la señora tiene su bebé en el hospital, por recomendación médica y por regulaciones en aquel estado, en aquel país, la mujer tiene que estar 3 días en el hospital. Esos 3 días, ¿sabe cuánto le cuestan? Un mínimo de $10,000. $10,000 por los 3 días. O sea que los primeros 3 días de la crianza de su niño ya le salieron en $10,000 en aquel país. Si usted hace un breve análisis, hermano y hermana, ¿cuánto cuesta criar entonces a un niño hasta los 18 años? Se asombraría en descubrir que por pobre que sea la familia, la condición familiar, estamos hablando de cantidades exorbitantes. Que pues como se hace con amor, claro, ¿verdad? Como se hace con amor y con la intención de proveer a los hijos de un futuro seguro y exitoso, entonces los cálculos son imposibles de hacer, de tal manera que represente justamente ese esfuerzo en valores monetarios, ¿verdad? Imposible de calcular de una manera justa. Por esa y muchas otras razones, los hijos deben de cumplir con la orden divina, restituir, aunque sea en una mínima parte, lo que los padres han hecho por sus hijos. Génesis 2:24. Restituirá entonces el hombre a su padre y a su madre. Dice que la ordenanza es para el varón, no para la mujer. ¿Ok? Eso es muy importante entender también. Bien. Claro, como le decía, la responsabilidad de los hijos se adquiere sin preguntarles a los niños, ¿verdad? Y precisamente por eso es que somos responsables por ello. Cualquiera que sea la perspectiva que usted o yo abordemos sobre este tema, siempre será un impacto fuerte en su bolsillo. Volviendo a la Sagrada Escritura, podemos ver que desde los principios del establecimiento de las cláusulas en la Torá, o sea, la palabra de Dios, siempre incluye el recordatorio y ordenanza de que cada estrato social se encargue de sus ancianos. Al aceptar la responsabilidad de tener un hogar y de formar una familia, automáticamente ambas partes, esposos y esposas, aceptan el gran compromiso de proveer los fondos y los esfuerzos, así como los sentimientos naturales que facilitan la crianza de los hijos e hijas. Y al mismo tiempo, la Sagrada Palabra, la Sagrada Escritura, como lo hemos visto a través de estas enseñanzas, provee los lineamientos y las cláusulas que rigen en favor de los menos afortunados en la institución de la familia, los infantes y los ancianos. Veamos lo que la Biblia dice y presenta como reglas de integración social y familiar en relación con respecto de los ancianos. Abra su Biblia. Levíticos 19:32. Delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Mire qué interesante de ver que en ese estatuto sube al mismo nivel de Dios. A tu Dios temerás, también la honra al anciano y el respeto a las canas, el respeto a las personas mayores de edad. Yo soy el Señor. Yahweh Elohim. 1 Timoteo 5:1. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, dice la palabra de Dios. Con ya más de 60 décadas en mi vida cronológica, he experimentado en todos sentidos y también he visto tantas cosas, hermanos, tantas personas, tantos eventos relacionados con los ancianos y con niños, buenos, positivos y también lamentables en diferentes partes del mundo. Un cuadro que no puedo olvidar es un joven. Esta fue una fotografía que vi en alguna parte de un periódico o algún artículo.
Era un joven que venía bajando de una montaña con su madre en sus hombros. Según leí aquel relato, este joven viajó horas desde su aldea a pie por las laderas de las montañas, entre las rocas, las piedras, destrozando sus pies, con su madre sobre sus hombros, para llevarla a un lugar donde la atendieran por algún problema grave de salud. Otra escena que tampoco puedo olvidar y me persigue aún a través de los años como un fantasma, fue un hombre que vi una vez. Eso no lo vi en la televisión, hermano, yo lo vi en un mercado, en un pueblo. Estaba dando de azotes, latigazos a un anciano que yacía en el suelo indefenso. Después me enteré, por la gente que estaba allí de testigo a aquel horrible crimen, me enteré de que este hombre estaba azotando a su padre, porque el anciano había olvidado una de las tareas que se le habían asignado en su casa. Cosas que revelan piedad y maldad, todo aquello que sale del corazón del hombre. Todos los estratos sociales que son regidos por las reglas racionales y humanas siempre incluirán en sus cláusulas aquellas instructivas que provean a los ancianos del cuidado necesario para poder subsistir hasta el final de sus días dignamente. En la Torá y el Tanaj, que se conoce como el Antiguo Testamento en nuestro mundo, y por supuesto en nuestras traducciones modernas de esas escrituras a nuestros idiomas locales, hay una cantidad considerable de estatutos y reglamentos que rigen al hebreo en su migración por Mitzrayim y por la planicie del Sinaí, y que se encargaron de los ancianos para que ellos pudieran gozar del cuidado social y familiar en todos los asentamientos que visitaron y habitaron en su éxodo y también después de ese éxodo. El Mishpatim se conoce como un compendio de reglas de conducta social que rigieron al hebreo en su éxodo, que se inicia justo después de la sección en Éxodos, capítulo 20, donde están las 10 palabras o mandamientos, como se les conoce en la traducción al español. Ahí instruye al hebreo cómo interactuar con sus congéneres en cada sector de la vida social, leyes de compensación y retribución que intentaron cubrir la necesidad de defensa en beneficio de los menos afortunados en aquella sociedad. También proteger a aquellos que por cosas de conducta común o social se convirtieron en víctimas y en victimarios. Algunas de esas reglas aún hoy en día son las bases del estatuto judicial y civil en las sociedades modernas. Un ejemplo claro, hermanos, por ejemplo, es el establecimiento de los escalones de apelaciones en las cortes de hoy en día, que tienen su base y fundamento en el consejo que Reuel le compartió a Moisés, Reuel, el suegro de Moisés. Pero todo se reduce al respeto y a la consideración al anciano en nuestros núcleos de micro y macro sistemas sociales. Por ejemplo, considere usted este gran estatuto que se encuentra en Levítico 19:32. Otra vez, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Elevando, como le explicaba hace un momento, al anciano el respeto y el cuidado a los ancianos, el mismo nivel de la honra y el temor a Dios. La iglesia, por su parte, déjeme hablar de esta manera, la iglesia, por su parte, deberá siempre integrar en sus grupos de ejercicio y alcance social programas y grupos de apoyo y ayuda a los ancianos en la congregación. Amados hermanos, ustedes no me dejarán en esto solo. Es muy rara la congregación que tiene un grupo específico de apoyo y ayuda a los ancianos. Observe en toda la congregación que ha visitado, en la que participa, en la que está en tu vecindario, y verá que usted que es muy rara la congregación que incluye esos grupos de apoyo a los ancianos. Por esto, esta parte mía en llamar su atención a la necesidad urgente que en su grupo religioso, iglesia o congregación se establezca un grupo de apoyo a los ancianos. Si no hay tal estructura dentro de tu congregación, toma la iniciativa e impulsa que se incorpore a tu grupo congregacional ese especial grupo de liderazgo enfocado a todo aquello que refuerza la ayuda y asistencia a los ancianos.
La iglesia o congregación que no está participando activamente en esta área de necesidad está fallando en una de las mayores funciones de la iglesia como motor de avance social hacia la resolución de conflictos latentes que están ahora mismo torturando la vida de algunos ancianos, que su única esperanza es Dios. Y Dios, por supuesto, se manifiesta a través de aquellos líderes y congregantes fieles que con misericordia y bondad extienden al anciano, su dinero, su ayuda como padre, a la anciana como madre. Hace poco rebasé los 60 años. En mi caso, gracias al Señor, gracias al Eterno, a mi Padre Celestial, cuento con un empleo de tiempo completo y un salario digno. Y si lo comparo al de muchos otros en mi cohorte, es privilegiado y estable el mío. Eso no es el caso de muchos otros como el mío. El caso mío no es como el de muchos otros. El caso de muchos otros es muy diferente al mío. Ellos tal vez solo dependan de la misericordia y del buen corazón de las familias a su alrededor. Y muchos casos de la caridad pública, cuando en las calles mendigan por un pedazo de pan o un trago de agua. Ahora mismo, dentro de los congregantes de su iglesia, pueden haber ancianos que a este momento no han comido este día. Y esa responsabilidad está depositada por Dios y por estatuto divino sobre usted y sobre mí. Mientras usted disfruta de un trozo de carne, de un almuerzo bien balanceado en su mesa con sus hijos y su familia, recuérdese que a este momento hay muchos ancianos y niños que a esta hora del día no han probado un bocado de alimentos. Si hay mensaje este día, un refuerzo para que en su caso usted tome esa iniciativa dentro de su grupo de actividad, para que parte de ese gran ingreso que su congregación recibe cada mes, aparte usted de un porcentaje digno hacia una ayuda hacia los ancianos. Créame, la respuesta y recompensa divina serán en verdad enormes y comenzarás a ver en tu vida derramarse las bendiciones del Señor de los cielos. Amén. Ve y haz tú lo mismo que hago yo hoy. Sé la voz de quienes ya no tienen energía para gritar por ayuda. Sé la voz de quienes quizá ya están a punto de apagar la última luz de esperanza. Sé la solución y apoyo que llegará a los ancianos de tu comunidad y en tu congregación y familia. Comienza por los tuyos en casa y luego extiende al mismo tiempo esa voz de alarma en tu congregación. ¿Dónde comienzas? En tu casa, por supuesto. Enseña a tus hijos a compartir con los ancianos y con los menos afortunados en tu sociedad y en tu iglesia, en tu congregación. Cultiva en tus hijos esa bendición de ser compasivo y misericordioso y bondadoso. La compasión y la misericordia serían vanas e inútiles sin la bondad, que es la acción que da vida a un corazón compasivo y misericordioso. Sentir compasión y misericordia en primera instancia es experimentar en tu propio corazón el dolor ajeno. Pero la bondad es cuando metes tus manos en tus bolsillos y sacas un poco de todo lo que Dios te ha dado para bendecir a un anciano, a un niño, a un discapacitado. Ve y haz tú lo mismo. Comienza hoy. Le saludo en el nombre de Jesucristo. Silas Israel Martínez, Boca Negra, consiervo tuyo, Hijo del Señor. Amén.